Saludos amigos, ya estamos de nuevo con todos ustedes en Mindalia en directo, Mindalia Televisión, en una nueva entrevista en directo, entrevista en la que todos los que nos vean pueden hacer sus preguntas y a partir de que pues esta entrevista quede ya como archivo dentro de todos los vídeos, más de 4.500 vídeos de Mindalia Televisión, pues pueden disfrutarla, repasarla y verlas cuantas veces quieran ya en diferido. En todo caso, agradecemos a todos la presencia y también la presencia, como no, de las personas que tenemos hoy invitados a Mindalia en directo. Con nosotros María Almudena Rodríguez y Marco Fabriano, que son dos investigadores del cabello humano. Están continuamente estudiando posibilidades para darle mejor aspecto, para darle más vitalidad, en definitiva, para dar más salud a una parte importantísima, no solamente estética, sino también a nivel de salud de nuestro cabello. Saludos, ellos se encuentran en este momento en Miami, es otra hora, una diferencia importante de horario, pero saludos en todo caso los dos. Por favor, Marco, puedes darle a tu micrófono para que podamos escucharte. Hola Alfredo, ¿me oyes? Sí, te escuchamos bien. Almudena también, bienvenida. Buenas tardes Alfredo, gracias por tu oportunidad de estar aquí contigo. Y encantado. Bueno, vamos a elevar un poquito el volumen de vuestro micrófono para que podamos escucharos mejor, según me dicen, para que mejoremos este micrófono. Un momentito. Vamos a ver. Pues vamos directamente a las preguntas. Importante parte de nuestro cuerpo físico, el cabello. ¿Cómo lo estáis estudiando? Decidnos un poco, en qué momento estáis de ese trabajo incesante que lleváis muchos años haciendo en pareja y hacia la salud del cabello. ¿En qué momento os encontráis? ¿Qué descubrimientos creéis? ¿Qué innovaciones son las que deberíamos saber y que todavía no sabemos? Bueno, pues para empezar, la innovación siempre pasa naturalmente por una cierta de conocimientos, adaptación a los estudios que siempre llevamos a cabo, y en estos momentos estamos con unas plantas botánicas que tienen unas sustancias muy interesantes para lo que es la contención de la inflamación en el cuero cabelludo. La mayoría de los problemas de las caídas capilares, en su mayoría, comento, son debidas a inflamaciones. Muchas veces se oye aquí en Estados Unidos, en Europa también, de alopecia androgenética y normalmente suelen recomendar siempre más o menos lo mismo. Sustancias químicas que interactúan más o menos con el problema de la alopecia androgenética. Lamentablemente, mucha gente no sabe que la mayoría de las caídas capilares a nivel mundial no suelen ser por alopecia androgenética. Más bien son relacionadas con problemas de inflamación. De ahí hay un surgir de problemas relacionados a la caída del cabello, como puede ser la caspa, como puede ser también la grasa en el cuero cabelludo. Todas son inflamaciones. De ahí que nosotros investigamos e implementamos plantas de primera calidad. Nuestros proveedores están con una trazabilidad y una conservación de las plantas en humedad y temperatura constante. Y con esas plantas utilizamos la parte más importante, la maceramos y la fermentamos para extraer de ahí la sustancia madre y después implementar en nuestros productos. Nuestras producciones siempre van relacionadas con un producto solo para una persona. Hoy día hablar de un producto solo para la caída parece algo anacronístico. ¿Por qué? Porque caídas hay muchas. Podemos volver a hablar de la alopecia androgenética, pero también es verdad que hay un problema importante con otro tipo de alopecia, como la areata, alopecia debido a estrés, unbalance and diet, que serían dietas desequilibradas, y otro tipo de factores también influyen los medicamentos, por supuesto, y otro tipo de factores que pueden ser también no solamente genéticos, pero relacionados con enfermedad del cuero cabelludo. Con lo cual, nosotros siempre pensamos que lo primero y lo más importante es intentar dar un producto solo para una persona. El objetivo es un producto, un problema. Lo que hay en el mercado lamentablemente no es así. Aquí en Estados Unidos, igual que en Europa, sabemos que se lucha mucho para que la industria farmacéutica saque adelante el minoxidil, la propecia o la finasterida, que es la sustancia madre. Sin embargo, vuelvo a decir una vez más, tal vez sea un 15 o 20% del problema mundial de la caída del cabello. Es decir, que por lo que he escuchado me quedo con unas cuantas palabras, a ver si he hecho bien mis deberes.
para saber, independientemente de las palabras esas que utilizáis los especialistas y los científicos, que a veces no comprendemos muy bien. Pero casi todo se debe a una inflamación, no es una cuestión más allá de la inflamación, genéricamente. Y también que volvemos a la fórmula magistral, es decir, a la específica para cada persona. Cada persona es una cuestión muy concreta que hay que darle solución específica. ¿Cómo se le da? ¿Se hace un estudio previo? Perfecto, gracias por la pregunta. Por supuesto, primero utilizamos un software y un hardware que nos permite ver en alta definición, con muchísima ampliación, el problema en el cuero cabelludo, porque no nos olvidemos que el problema nunca está en el cabello. El cabello simplemente es una cuestión cosmética. Realmente, si tenemos que interactuar con el problema de un problema determinado de una persona, tenemos que ver qué tipo de problema tiene en el cuero cabelludo. Ahí es la fuente del bienestar o del problema que pueda tener. Una vez que analizamos en profundidad el cuero cabelludo, sacamos también unas instantáneas en alta definición para ver el total de la masa capilar y, por último, un cuestionario con 50 preguntas. Son preguntas a veces un poco delicadas porque interaccionan con el modus vivendi de la persona, la dieta, si eventualmente tiene algún tipo de alergia y un sinfín de cuestiones más. Cuando tenemos todo el material preparado es cuando ya vamos al laboratorio y preparamos una fórmula personalizada, concentraciones personalizadas de plantas en base, naturalmente, a la naturaleza y a la gravedad del problema. Yo creo que en parte la solución y el resultado que estamos ofreciendo aquí, pero también primeros en España, hace años atrás en la farmacia, pasaba un poco por lo mismo. De nada sirve tener un producto estándar cuando realmente el problema es similar, pero nunca es igual. Siempre son facetas importantes a tener en cuenta, con lo cual el tiempo nos ha dado un poco pues, la razón en ese sentido, ¿no? Un producto hecho a medida solo para una persona no solamente tiene una eficacia contrastada, sino que el resultado se obtiene en menos tiempo. Entonces, después de ese estudio, vosotros hacéis evidentemente algo específico, una fórmula magistral para esa persona en concreto. Mi pregunta va orientada hacia algo que también creo que mucha gente quisiera saber. Nuestra salud capilar, nuestro cabello, el que se caiga o se conserve a lo largo de los años, tiene que ver con nuestros hábitos higiénicos, tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestros genes, porque hay gente que dice, bueno, cuando tu familia arroja una genética de caída del cabello, pues tú vas a ser calvo de mayor. ¿Esto es cierto o es un mito? Ok, mira, el problema, efectivamente, cuando tenemos un problema de caída capilar, como comentaba antes, tenemos que hacer una investigación en profundidad. El formulario con 50 preguntas nos ha ido un poco a abrir el camino para ver en cada caso cuál es el problema principal de esa persona, de ese sujeto, en definitiva de ese paciente. Pero volviendo a tu pregunta, por supuestísimo, afecta por supuesto el estrés, puede afectar naturalmente la toma de medicinas y naturalmente puede afectar un problema genético. Pero hoy día se sabe mucho más también para frenar un poco el problema genético. Porque el problema genético, en definitiva, es algo hereditario que se heredó a veces directamente del papá o hay un salto generacional más atrás en el tiempo que es el abuelo, el padre, o sea, no tenía el problema, pero el nieto sí lo tiene. Para eso también hay soluciones hoy día. Todo pasa siempre por una cierta serie de cuestiones. Una interacción directa con la DHT5, la dihidrotestosterona, que se fabrica a través de la testosterona humana. Y ahí nosotros intervenimos con plantas botánicas altamente concentradas para dar una solución en meses, no hablamos de años. Realmente la suerte que tenemos de tener buenos proveedores. Aquí pensamos poder hacer también bastante en condiciones el trabajo y es importante que el paciente también en su casa use el producto tal como se lo recomendamos para que en definitiva los tiempos de curación sean los más cortos posibles. Como repito, hablamos de meses. Los resultados entonces, Marco, son resultados a corto plazo porque la gente quiere ver resultados cuando de su cabello se trata. ¿Estamos hablando de recuperación o estamos hablando de retroceso o de mantenimiento? ¿De qué estamos hablando? Perfecto. Cuando hablamos de frenar la caída, eso no es ningún reto. Eso para nosotros, siento decirlo así, pero la verdad, frenar la caída capilar la frenamos pues posiblemente en las primeras 3-4 semanas. El reto es el recrecimiento capilar. Ahí interviene naturalmente cierta serie de cuestiones, por supuesto las plantas, la formulación, el cambio de formulación si vemos que en las primeras aplicaciones no es el resultado tan rápido como esperábamos y en casa, repito, que el paciente haga el trabajo, que use bien el producto. Normalmente, por nuestra experiencia, hemos visto que un caso de recrecimiento capilar puede verse ya objetivamente con fotografías de antes y después a partir del cuarto o quinto mes. Bien, ya nos empiezan a llegar preguntas desde distintas partes del mundo
Si os parece, ¿damos acceso a esas preguntas? Perfectamente. Vale, pues nos preguntan, Steel Libra, no sé de dónde nos lo hace la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué nos podéis decir de la alopecia en los niños? La alopecia en los niños es algo realmente relacionado igual que en los adultos. La alopecia se debe a veces por una cierta cuestión de enfermedades que pueden desarrollar los niños en época temprana. Pero si hablamos de bebés, es otra cosa diferente. Si hablamos de niños, yo entiendo que la pregunta es en niños a partir posiblemente de 3 años de edad en adelante. Entonces, en esos casos son enfermedades. Hay que valorar a través de un especialista médico el desarrollar de esta enfermedad y ver un poco qué tipo de soluciones se pueden dar. Nosotros no tratamos niños, tratamos personas a partir de 18 años en adelante, ya vienen con cierta serie de problemas y hacemos el estudio, como comentaba antes, pero en niños realmente no damos ninguna solución. Primero creo que lo más importante que sea su pediatra que le vea y que determine él cuál puede ser el origen o la fuente digamos, de su problema de pérdida capilar. Bien, también nos preguntan, perdona María Almudena, ¿querías decir algo? No, quería decir que en estos casos también deben de consultar la parte emocional del niño, porque a partir de hasta los 6 años vive mucho la emoción del padre y la madre y él lo absorbe muchísimo el niño. Entonces, yo recomiendo que también traten la parte emocional, cómo está viviendo el niño la vida en general que lleva. Su colegio, el papá, la mamá, los amigos, la familia, todo eso es muy importante. Es decir, que, María Almudena, nos dices que la caída del cabello en un niño puede estar relacionada con sus emociones directamente cuando, sobre todo, se habla de tempranas edades. En muchos casos, sí. Bien, segunda pregunta que nos llega desde México, Lupita Morales nos dice, ¿qué alimentos nos ayudan al crecimiento del cabello? Ya que el mío es rizado y no pasa del hombro, por ejemplo. Bien, los alimentos, naturalmente, evitar las grasas y, naturalmente, hacer acopio importante de vitaminas y minerales presentes normalmente en la fruta, en la verdura, pues tomar leche de soya, evitar la leche de vaca, por ejemplo, y en carne roja muy poquita, posiblemente una vez al mes, y si se quiere carne, pues mejor carne blanca como pollo, pavo, y esa tomarla 2 o 3 veces por semana. Eso, digamos, que sería la alimentación más correcta para estimular pues un desarrollo constante y veloz del cabello. Bien, es decir, una alimentación básicamente viva que nos permita pues no estar muy ácidos, ¿no? Exactamente, aquí era básico. Has dicho una cosa muy importante, evitar la acidez en los alimentos, evitar que el cuerpo se nos quede en ácido. Hay que subir el pH y para eso normalmente una parte importante son las verduras y las frutas, indispensables. Más preguntas que nos llegan, ya es una pregunta un tanto muy concreta, de Adrián en Madrid, en España. El microxidil, no sé si lo digo bien, microxidil y demás químicos tienen serios efectos secundarios. ¿Qué podéis decir en comparación con lo que vosotros planteáis de cara a elementos más naturales que permiten prevenir y retroceder la caída del cabello? Bueno, el minoxidil se descubrió hace ya muchos años, en 1984, fue un laboratorio inglés y se ha ido poco a poco instaurando en el mundo y se vende pues en buena proporción. El problema del minoxidil efectivamente que puede entrar en circulación vasoperiférica y puede naturalmente tener un efecto en la tensión arterial. Pero aparte de esto, dicho esto, hay que decir también que es verdad que en algunos casos, solamente en la alopecia androgenética, el minoxidil parece que logra recrecer algo el cabello, pero es un cabello lanugo, como el cabello de un gato, por ejemplo. No tiene médula, no tiene parte interior. Y el problema principal que es un medicamento de tomar de por vida, porque en cuanto se deja de usar, lo poco o lo mucho que haya crecido vuelve a caerse otra vez. Volviendo al tema del minoxidil, comparado con lo que nosotros trabajamos, las plantas botánicas ofrecen unos resultados, digamos así, más a corto plazo y aparte no está la química invasiva que, por ejemplo, tiene el minoxidil. Más preguntas que nos llegan, en este caso desde Buenos Aires. ¿Es posible recuperar el cabello cuando se ha perdido totalmente? Es Ana, desde Buenos Aires, Argentina. Perfecto. Si el bulbo está vivo,
Sí. Para eso está el examen capilar que nosotros proporcionamos. Si el bulbo no está vivo, ya no hay facilidad para que se le pueda estimular, pues por supuesto, milagro pues, nosotros no lo hacemos. Si hay posibilidad que el bulbo está vivo pero no tiene fuerza el cabello de subir, con lo cual el cuero cabelludo se queda calvo, pero repito, el bulbo está vivo, sí podemos intentar a través de plantas botánicas como el ginkgo biloba, el rosmarinum y otras plantas que trabajamos habitualmente para dar esa respuesta que el cliente necesita. Más preguntas que yo te hago directamente y, bueno, me están llegando desde distintos puntos preguntas, pero una que os hago yo a ambos es, ¿hay más posibilidad de caída del cabello, de pérdida del cabello a lo largo de la vida en personas rubias que morenas o que personas pelirrojas? Es decir, ¿estamos todos dentro del mismo bombo de posibilidades de perder el cabello a lo largo del tiempo? Población más propicia, hombres o mujeres o edades, para poder tener más posibilidad de que nos quedemos sin cabello. Perfecto. El tema no es tanto la coloración del cabello, la pigmentación del cabello no es influyente a la hora de que sea una persona más sujeta a la caída o no, sin embargo la raza sí. En el mundo no existe el pelo inglés, o el pelo italiano, o el pelo español, o el pelo norteamericano. Eso no existe. Solamente 3 tipos de cabello clasificados: el African American, o el pelo negroide, el pelo asiático y el pelo caucásico, como el tuyo, como el mío, por ejemplo. Dentro de esas 3 razas hay una clara predominancia en cuanto a caída capilar, en cuanto a pelo negroide. Principalmente porque hay un exceso de sebo, hay una inflamación constante, hay una cierta serie de esteres de grasa que se van formando en el pelo caucásico solamente cuando el niño está en la fase adolescente. Sin embargo, esos esteres grasos se siguen manteniendo también en la fase adulta en el caso del pelo negroide o African American. Entonces, digamos que sí, efectivamente, si hablamos de personas dentro de las 3 razas, la más proclive a tener un problema de pérdida capilar son las personas, mujeres y hombres de raza de color, en este caso negroide, digamos. Entre hombres y mujeres, posiblemente ahí el problema es debido principalmente a la testosterona. Todos sabemos que tenemos unos niveles de testosterona y progesterona, tanto los hombres como las mujeres. En hombres el nivel de testosterona actualmente es más alto que la progesterona, en las mujeres al contrario, y eso hace que en los hombres la testosterona nos cree alrededor de los 30 años un primer problema que va un poco después en aumento en cuanto a caída capilar, porque se empieza a ver una subida del problema de la grasa y un retroceso de la creación de proteínas que son las esenciales para que el pelo crezca. Qué curioso que todos los especialistas terminen concluyendo que es la inflamación la que produce la enfermedad sistémica en todo nuestro cuerpo físico, también en el cabello. Es curioso que también sea así. ¿Cómo podemos prevenir esta inflamación para que nuestro cabello no caiga? Prevenir es complicado porque normalmente son síntomas que no dan un preaviso. No estamos hechos de metal, tenemos un corazón, tenemos una mente y todos sabemos que hay enfermedades que se desarrollan en principio por la mente, son enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades luego desarrollan una cierta serie de eventos en cascada que se transforman actualmente luego en problemas. Por ejemplo, una tensión no tratada adecuadamente, tensión emotiva me refiero, no tratada adecuadamente, desemboca naturalmente en una creación de mitosis acelerada, en definitiva de una caspa, en una inflamación debido pues, a una inflamación recurrente que puede ser un cabello graso, y normalmente también caspa no solamente en el cabello, sino también detrás del lóbulo de las orejas o, por ejemplo, también de las cejas. Todo eso son inflamaciones. Repito, es difícil prevenirla porque depende un poco del estado de ánimo de la persona y yo creo que más bien en ese caso, más que prevenir, es tratar de encontrar una solución cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque la inflamación de por sí no se va sola. Hay que ayudarla para que poco a poco esa parte desinflame y el cabello vuelva a estar sano y fuerte como antaño. Pues vamos a requerir más preguntas que nos pasen nuestros compañeros, que nos están pasando porque están entrando continuamente. Nos dice Pablo de Ecuador, ¿qué síntomas podemos vigilar que nos indiquen que nuestro cabello se cae de manera anormal? Si se cae de una manera normal, pues hay que preguntarse qué pasó en ese paciente un tiempecito atrás. Yo lo que siempre pregunto, una de las tantas preguntas que hago dentro de mi formulario, cuando me dicen ¿cuándo empezó a caerse el cabello? Y me relatan que pues en un momento determinado de su vida, por ejemplo, hace un año, hace 6 meses,
y siempre hay que relacionar ese evento cuando empezó, si pasó algo en la vida de esa persona. Por ejemplo, un divorcio, puede ser una pérdida del trabajo, un cambio de país con lo que se refiere a un cambio de idioma y de alimentación, por supuesto. Esas son cosas bastante recurrentes. Me encanta que los científicos y los médicos y los especialistas de la salud concluyan poco a poco que las emociones sí tienen que ver con nuestra salud, porque bueno, pues el paradigma que estamos viviendo es que nada tiene que ver con el cuerpo físico, solamente la cuestión física. En todo caso, ¿cómo sabemos que es anormal lo que está ocurriendo? ¿Cuántos cabellos tienen que caérsenos para saber que algo está ocurriendo que no es precisamente algo normal? Perfecto. En un día, desde que nos levantamos, si vemos, por ejemplo, pelos en la almohadilla de nuestra cama, o cuando vamos a la ducha, nos duchamos, en el plato de la ducha, si dejamos pelitos, los vamos contando, desde que nos levantamos a la ducha o cuando nos peinamos, los tenemos de contar también. Si sumamos más de 50 cabellos en un día, empezamos a pensar que posiblemente algo no está funcionando muy bien. Es decir, que tenemos que contar cabello a cabello. Si son más de 50, ya... Bien, vamos con más preguntas que me pasan por aquí. Desde España, bueno, en Estados Unidos, Juli, mi hijo pregunta, tiene 18 años y no le sale barba. ¿Se le puede hacer crecer la barba? Eso es diferente. La barba, aunque sean pelos, y es queratina también, es un proceso diametralmente diferente. Ahí intervienen otros factores. Por ejemplo, interviene un factor de glándulas sebáceas. Hay diferentes proporciones de glándulas sebáceas en la parte del rostro respecto al cráneo o cuero cabelludo. Entonces, el tema de la barba es un tema bastante diferente. Podría eventualmente, no sé, debería de estudiar el caso. Para eso nosotros tenemos Skype Conference, damos conferencias Skype en todo el país. A veces en una semana tenemos 4 o 5 con Houston o con otras personas de New York o de otras partes del país, repito, y son conferencias que damos de 30 minutos. El paciente a través de internet y a través de la Skype Conference nos comenta un poco el problema que tiene, hablamos con él, y muchas veces es un primer inicio de lo que puede tener y de ahí podemos empezar a preparar una fórmula personalizada para intentar ayudar a esa persona. Esto de Internet es completamente maravilloso porque acerca, pues eso, a los especialistas, estén donde estén, a las personas que lo necesitan. Otra pregunta desde, desde París, en Francia. Sergi nos dice... ¿Podemos aplicarnos en el cabello? ¿Podemos aplicarnos? A ver, un momentito, porque me las escriben. ¿Podemos aplicarnos en el cabello algo que pueda prevenir la caída de nuestro pelo en general? Sí, por supuesto. Lo más importante es intentar encontrar un producto que nos respete el pH fisiológico de nuestro cuero cabelludo, deje el cabello limpio, pero sin usar, eso sí lo recomiendo siempre a mis pacientes, que dejen de usar conditioner o los condicionantes o no sé cómo se llaman en Europa. Los productos que se aplican después del champú para dejar el pelo bien peinado, ¿no? Nosotros en nuestras fórmulas implementamos plantas que permiten también tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene todo. No hace falta recurrir a la química. Hay plantas en el mundo que permiten tener ese alisado o ese pelo controlado sin frizz, sin tener ese pelitos eléctricos que molestan a muchas señoras o a muchos caballeros. Entonces, sí, definitivamente, para contestar a tu pregunta, con un buen producto a base de plantas, creo que es más que suficiente para tener un cuero cabelludo siempre saneado y oxigenado. Es lo más importante. Bien, más preguntas que nos pasan desde otras partes del mundo, en este caso desde Sevilla, en España. Se suele decir que es normal que el pelo se caiga más en otoño. ¿Es un tópico o es real? Es un tópico, totalmente. Más bien acarrea un problema moral. No nos olvidemos que las vacaciones sirven para bajar la cantidad de tensión laboral, tensión emocional, y a la vuelta del trabajo siempre hay algo un poco otra vez de depresión postvacacional. Y más bien no es un problema relacionado con la caída de las hojas del árbol, es relacionado con una temperatura cambiante hacia abajo de grados y que eso de alguna manera determina una caída capilar, sino más bien puede haber un pequeño pico en septiembre debido posiblemente en algunas personas que sufran la vuelta al trabajo, pero normalmente creo que no. La caída capilar se puede dar tanto en invierno como en verano más bien,
pero en otoño no he visto nunca ningún pico elevado o cuantificable como pensar que en septiembre o octubre, en definitiva en otoño, hay más caída. Repito, más bien en verano. Nueva pregunta, en este caso nos viene desde España, Beatriz, que dice, ¿la caída por estrés repetidas veces se puede regenerar siempre que caiga el cabello o hay un límite en el que ya no se regenera? ¿Cómo podría saber? La única caída difícil de cuantificar en cuanto a recrecimiento es la alopecia androgenética. Todas las demás caídas, incluida la alopecia o, por ejemplo, la caída capilar con alopecia debido a estrés, siempre son recuperables. Sí. Vamos con más preguntas. Nos están llegando desde muchos lugares. Insisto, esta entrevista no estaba para que pasara a ser entrevista en diferido, pero está siendo muy viva y muy en directo con preguntas desde todo el mundo, cosa que es de agradecer, por supuesto, por vuestras respuestas, porque orientan mucho. Jorge de Madrid dice, ¿cómo se puede hacer el cabello más fuerte y grueso? El problema del grosor o la finura en un cabello se debe solamente a la cantidad de flujo sanguíneo que pasa y llega hasta el bulbo pilífero, que es donde se desarrollan las células para que crezca más fuerte y más sano y más grueso el cabello. Con lo cual, yo creo que si queremos ayudar un poco a que el cabello sea un poco más grueso de lo habitual, habría que tomar, primero, una vez más, controlar y adecuar la dieta en base a una ingesta mayor de proteínas vegetales, vitaminas y minerales, pero también ayudarlo con suplemento vitamínico, como por ejemplo el ginkgo biloba, como decís ahí en Europa. Es un vasodilatador natural y permite que los canales sanguíneos se amplíen un poco más, aportando un poco más de nutrientes a la fibra capilar. Una pregunta que os hago yo directamente, si me permitís, para ir metiendo también algunas preguntas nuestras. ¿Hay más recurrencia de caída de cabellos en la actualidad o nuestros padres tenían el mismo problema? Es decir, ¿vamos degenerando en nuestro cabello también o conservamos nuestros pelos por los pelos? Lamentablemente, gracias por la pregunta. Lamentablemente creo que en los últimos 10 años ha habido un problema sustancialmente más importante en cuanto a problemas capilares, debido principalmente al problema de estrés. Hay un problema generacional importantísimo, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, chicos jóvenes que están muy preocupados y pues muchos que nos conocen pues pueden venir y nosotros encantados de atenderlos. Otros que desde luego no nos conocen pues prefieren raparse la cabeza antes de verse con 4 pelitos. Pero es debido principalmente a un problema relacionado con el estrés. Relacionado puramente con el estrés, ¿no? Sí. Bien. Más preguntas de Nitran Perú. ¿Se puede incrementar la testosterona para que no se caiga el cabello? ¿Qué debo hacer para aumentar esta hormona? ¿Cómo haría? Bueno, hay 2 tipos de testosterona. La testosterona libre, es la que corre por todo nuestro organismo, es una testosterona saludable. Y hasta ahí todo muy bien. El problema es que a partir de los 28 o 30 años hay un problema que se genera justamente en el desarrollo de la testosterona a nivel testicular, y hablo naturalmente de los caballeros, que hace que esa testosterona se transforme en algo peor, que es la DHT5, la dihidrotestosterona. Esa forma cambiada de la testosterona manda un mensaje equivocado a las terminaciones capilares, en definitiva, de no fabricar más proteínas para constituir nuevos cabellos, sino solamente fabricar más sebo o grasa. Entonces, la testosterona libre sí, es una testosterona, pero ya está presente en nuestro cuerpo. No creo que haga falta aumentar los niveles de la misma testosterona que nuestro cuerpo ya de por sí fabrica. No creo que sea eso. Bien, Elías no identifica de dónde nos hace la pregunta. Dice, tengo 3 calvas en la cabeza y me dicen que es estrés. Perdón, no he entendido mucho la pregunta. Elías se queja, esto no es una pregunta, yo creo que es una queja. Dice, tengo 3 calvas en mi cabeza y me dicen que es estrés. No, en ese caso es una alopecia areata. La alopecia areata se forma con pérdida capilar circular, empieza con pequeñas manchas y se va extendiendo. Definitivamente creo que son pérdidas capilares debido a emociones, con lo cual puede intervenir, por supuesto que sí, estrés, por supuestísimo.
Sí. De hecho, nosotros hemos tenido varios casos, tanto aquí como en España también, de personas que venían con un problema de falta de cabellos a nivel circular, posiblemente como esta persona, y las hemos tratado y pueden ver en nuestro website, en nuestra página web, qué es lo que hemos podido hacer por ellos. Pero sí, es debido principalmente a un problema de estrés y de sentimientos. De sentimientos. Sí. Bueno, esto es no es una conferencia, es una entrevista y por lo tanto tiene una duración. Vamos a aceptar, aunque nos están llegando muchas preguntas, vamos a aceptar una o dos preguntas más porque el tiempo ya no nos lo exige. Entonces, concluimos en muchos factores que el estrés es determinante a la hora de tener pérdida de cabello. Es decir, tendríamos que someternos a terapias o a técnicas para bajar el ruido, para bajar nuestro estrés, con lo cual podríamos parar esta pérdida del cabello, podríamos retrocederla también. El problema del estrés se da en momentos puntuales de la vida de una persona. Para eso hay ayudas homeopáticas. Almudena, aparte de ser farmacéutica, también es máster en homeopatía y ha ayudado desde la farmacia y aquí también a varias personas que, aparte de la ayuda, digamos así, epidérmica a través de los productos que fabricamos, también a través de la ingestión oral de sustancias homeopáticas para que la persona tenga un estado más de reposo, no tanto de alerta en cuanto a su conducción habitual de vida, su nivel de estrés baja. Estamos muy acostumbrados a lo que es la química y a tomar muchísimas pues pastillas de todo tipo para poder pues controlar determinadas enfermedades o males. Esto también puede agravar el estado general de nuestro cabello, el estar sometido a algún tratamiento químico por alguna enfermedad o por algún problema de malestar o simplemente porque tomamos más pastillas de lo habitual. No, hay cierto medicamento que desde luego está comprobadísimo que tiene una interacción directa con el problema de la caída capilar. También, por ejemplo, yendo ya en extremos, el tema naturalmente de las radiaciones que lamentablemente muchas personas que sufren enfermedades muy graves tienen que recibir y que al poco tiempo se quedan totalmente calvas. Sí, definitivamente, hay medicamentos que interaccionan y naturalmente contribuyen a la caída del cabello, por supuesto. Últimas preguntas que nos llevan desde España, que también vamos a fundir con una pregunta que nos llega de Manuel desde Argentina. Dicen, y esto es una pregunta un poco más especializada, pero a veces también las metemos para que algunas personas que tengan el mismo problema o la misma cuestión, pues puedan darse como respondidas. El champú con, y en este caso no sé si lo leeré bien, ketoconazol al 2% sirve para la caída si no se tiene exceso de grasa. Me lo están aplicando y parece que se me cae aún más. Y sin embargo, bueno, Manuel de Argentina también lo usa y dice que es bueno, lo pregunta. El ketoconazol es una sustancia al 2%, por ejemplo, que sirve para el problema de la caspa, más que de la grasa. La caspa, como hemos dicho en un principio en esa entrevista, se debe a un problema de inflamaciones en el cuero cabelludo. Entonces, esta sustancia tiene un mecanismo de adaptación determinado que hace que hasta que se usa este producto con ketoconazol, efectivamente tiene una validez contrastada. El problema es que no se resuelve porque el ketoconazol, le tengo mucho respeto, pero no es un producto desinflamatorio. Simplemente actúa, repito, de manera diferente en cuanto se deja de usar, toda la caspa que se había eliminado vuelve a salir otra vez con fuerza. Hay mucho que decir y muchas preguntas que nos están llegando continuamente, pero tenemos que esperar, porque nos están llegando preguntas desde Escandinavia incluso, nos acaba de llegar una y desde Perú y desde otras partes de Latinoamérica. Vamos a hacer, vamos ya a cortar el flujo de, os pido por favor a todos los telespectadores de Mindalia en directo que en este momento están viendo en directo esta entrevista, interesante entrevista, María Almudena Rodríguez y Marco Fabriano, pues que paren de hacer preguntas porque si no, no terminamos nunca y esto tiene un límite también de tiempo para todos. Bueno, vamos a hacer esta pregunta que nos llega desde Escandinavia, que bueno, el nombre no lo voy a decir, me va a perdonar porque es escandinavo y es bastante complicado pronunciarlo. ¿Cómo se quita la grasa y cómo se, bueno, aquí no lo entiendo lo que me dicen, cómo se previene, cómo se quita la, cómo se quita la grasa y cómo se produce, nos dice. Perdón, ¿cómo se quita la grasa? Perdona, ¿y después? ¿Cómo se quita la grasa y cómo se produce?
Perfecto. La grasa no se puede quitar del todo porque la grasa, cuando es en pequeñas proporciones, nos protege del frío, del viento, del agua, del sol, del calor, de todo. Entonces, actúa como un escudo protector. El problema es cuando esa grasa se desmadra, entonces crea naturalmente un problema en nuestro cabello, en nuestro cuero cabelludo, haciéndonos caer el cabello. Entonces, no se trata de quitarla, se trata solamente de regularla. Una vez más, cuando hay un exceso de grasa se debe a que hay inflamación en el cuero cabelludo. Lo que hay que hacer, en base a nuestra experiencia, nuestro trabajo y nuestras fórmulas, es usar plantas desinflamatorias para que esas glándulas sebáceas, digamos que bajen la producción de sebo y se reconduzca todo a un nivel optimal, de tal manera que el cuero cabelludo está protegido, pero también está oxigenado. También nos preguntan cómo rebajar la caspa. Perfecto. La caspa no se puede rebajar, hay que quitarla directamente. En lugar de la grasa, que sí la podemos rebajar, la caspa, nadie tiene que quedarse ni siquiera con 1 milímetro cuadrado de caspa. Como comentaba antes, la grasa sí nos protege, pero la caspa no tiene ninguna funcionalidad. La caspa lo que hay que hacer simplemente es erradicarla, porque si no la controlamos puede ir a algo mucho peor, que puede ser una dermatitis seborreica, con lo cual todavía más inflamación y más caída capilar. Dos últimas preguntas ya, una que nos llega desde Perú, es Clara, a la que agradecemos su pregunta. ¿Es cierto que las pastillas anticonceptivas contribuyen a la caída del cabello? Esa es la pregunta de Clara. En las pastillas conceptivas sí, por supuesto, porque alteran los niveles de hormona. Como comenté en un principio cuando hablamos de la alopecia androgenética, luchamos muchas veces con problemas de disfunciones a nivel hormonal. Hay un desequilibrio de hormonas de niveles de progesterona, con lo cual cuando se toma la pastilla correctamente, lo que produce a veces en ciertos sujetos, en ciertas personas, es un aumento de la caída del cabello, sí. Y una última pregunta para vosotros que nos llega, bueno, no nos dice desde dónde nos llegan, es de DM Maxi, no sé exactamente de dónde pregunta. ¿Por qué las canas? Es una pregunta curiosa, vamos a acabar con una pregunta curiosa, que todas han sido muy interesantes. ¿Por qué las canas salen antes en la barba? No sé si podrá responder Marco, pero bueno, tiene toda la pinta de que puede responder muchas preguntas, porque lo están acribillando. ¿Por qué las canas salen antes en la barba que en la cabeza? ¿Podemos hacer algo? Las canas es simplemente un factor de los melanocitos. Los melanocitos son los que nos protegen, por ejemplo, cuando vamos a la playa o en verano, cuando se nos pone la tez de la piel de color moreno, que a muchas personas les encanta porque le da un estilo, es simplemente son los melanocitos que nos protegen y crean esa barrera protectiva. El problema es que a partir de los 35 o 40 años, esos melanocitos ya no funcionan tan activamente como antes, con lo cual, en algunos puntos empiezan a decaer y no tienen ya esa funcionalidad. Y es verdad que decaen antes naturalmente en lo que es la tez de la cara, que no en muchas veces en lo que es el cuero cabelludo en el cabello. Pues las preguntas siguen llegando, pero inevitablemente nosotros tenemos que terminar en algún momento. No obstante, me gustaría que dejarais un rastro a partir de una página web que queráis decir, para poder entrar en contacto con vosotros quien le interese. Es el momento de hacerlo y luego ya iremos directamente a la despedida, si te parece, Marco y María Almudena. Sí, yo, si me permites, Alfredo, solamente 30 segundos para recordar a todos los oyentes una cosa importante. Cuando hay una caída capilar, intentar primero saber si es inflamación o no. Si es inflamación, por favor, que no compre nadie un producto estimulante, porque en lo que es una estimulación, estimula todo el cuero cabelludo. Si hay inflamación, lo único que va a estimular es más inflamación. En ningún caso recuperación capilar. Esto es, por ejemplo, y es un ejemplo que pongo aquí muchas veces a las personas para que me entiendan, si yo tengo un dolor de muela y voy al dentista, ese momento que el dentista me ve que tengo toda la parte inflamada, no me va a poder operar, no me va a poder quitar la muela que está inflamada, me va a tener que dar antibióticos durante un par de días. Eso es lo que hay que hacer con nuestro cabello. Primero, desinflamar. Cuando la inflamación es remitida, entonces sí se podrán usar autoestimulantes, pero no desde un principio, porque solamente lo que vamos a hacer es aumentar el problema, no es la solución. Muy bien. Y María Almudena, ¿cómo poder contactar con vosotros en caso de que alguien esté interesado? Pues tenemos nuestra propia web, que es www.wearehairwise.com, y si no, nuestro correo
particular que es hello@weareherewise.com. Bien, esto vamos, como en los entrevistados anteriores, vamos a, sin que parezca un trabalenguas, a deletrearlo de tal manera que las personas que hablan nuestro idioma, nuestro gran idioma, el hispano, pues puedan perfectamente situaros en un sitio web. Perfecto. La página web es W de nuevo, E de España, A de Alemania, R de Roma, E de España. Bueno, cayó. Cayeron y estaban precisamente dándonos su última información en cuanto a su página web. Voy a intentar decirlo yo en cuanto al correo que decía María Almudena, y vamos a despedir ya porque estamos en el último minuto. Para poder contactar con ellos, aunque esta conversación ha tenido un final abrupto en cuanto que ya no podemos conectar con ellos porque se nos ha perdido su conexión, para las personas interesadas que quieran hacerlo, voy a deletrearlo yo, hello como HELLO, @ y luego esto todo junto, es un correo electrónico, WEAREHAIRWISE, repito, WEAREHAIRWISE, todo junto, .com. Ese es su correo para poder contactar con estas dos personas que han estado compartiendo su tiempo con nosotros, personas que se esfuerzan por investigar todo lo que acontece ahí arriba en nuestro cabello y cómo prevenir su caída y cómo vivir más sano de arriba abajo. Es María Almudena Rodríguez y a Marco Fabriano, que se encuentran en Miami y que han compartido su tiempo y su conocimiento con nosotros. Volvemos a encontrarnos aquí en Mindalia en directo muy pronto en otro directo de Mindalia Televisión. Recordaros que esta entrevista que acabamos de realizar ya forma parte de la hemeroteca de Mindalia Televisión, más de 4.000 vídeos gratuitos sobre conocimiento, salud, como evolución personal, en todos los frentes que permiten pues tener más conciencia y más capacidad de elección. Recibido un fuerte abrazo de todo el equipo de producción de Mindalia Televisión y que os saluda también Alfredo. Hasta la próxima.